Congreso de la República. Muchísimas gracias, congresista Anderson. Carlos Anderson, congresista independiente. Vamos a conversar ahora sobre lo que ha sido considerado como una ofensa, las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que en Cajamarca, en estos llamados consejos descentralizados, pues dijo que las rondas campesinas hacen una mejor labor en seguridad ciudadana que la propia policía y el ejército. Evidentemente esto molestó mucho a las Fuerzas Armadas, que sacó un comunicado y Aníbal Torres pidió disculpas en un tuit de apenas 3 líneas. Estamos con Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros y además ex ministro de Defensa, constitucionalista. ¿Cómo está, doctor Cateriano? Buenas noches, Omar. Encantado de estar nuevamente en el programa. En su calidad de ex ministro de Defensa y además de ex premier, que usted conoce cómo es el manejo de un gabinete, ¿qué opina de declaraciones de este tipo? Y en un contexto además que vamos a analizar también, donde las rondas campesinas acababan de secuestrar un equipo de Cuarto Poder. Bueno, si me permite, Omar, en primer lugar quisiera expresar mis condolencias al pueblo y al gobierno del Japón por el fallecimiento de su ex primer ministro Shinzo Abe. Creo que hay que condenar con firmeza el uso de la violencia, más aún en un sistema democrático. Por eso llama la atención y creo que indigna el silencio del presidente Castillo, que habiendo realizado un Consejo de Ministros descentralizado, o lo que ellos llaman un Consejo de Ministros, no haya condenado el secuestro y el delito cometido contra periodistas los periodistas de Cuarto Poder. Sí. Y en ese sentido, porque en esa misma conferencia, lejos de una condena, no solo del presidente, sino del premier, lo que hace es más bien golpear a las Fuerzas Armadas, golpear a la policía, señalando que las rondas hacen una mejor labor que estas instituciones. Se está desprestigiando, se está mellando a las instituciones castrenses. Yo creo que la conducta política del presidente del Consejo de Ministros no llama la atención. Ha pasado de expresar públicamente elogios a Hitler a intentar, porque creo que ya en esa condición no tiene la capacidad para ofender. Pero en todo caso, creo que es algo que merece nuestro rechazo. El comunicado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas es algo inédito que deja sin piso al ministro de Defensa y naturalmente al presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo estará de seguro Torres, el presidente del Consejo de Ministros, y sabe además que no le va a pasar nada? Porque él actúa de esta forma a sabiendas que el Parlamento claudicó en su tarea de control político. No hay otra explicación. Torres es consciente del pánico que tienen en el Congreso de una eventual disolución, en una situación de normalidad absoluta. Y además, no quiero generalizar, pero en la última presentación que tuvo cuando fue interpelado, el señor Torres desafió públicamente al Congreso. Les dijo, a ver, atrévanse a censurarme. Y ese señor todavía pertenece, mejor dicho, preside el gabinete. El ministro de Defensa que acusó de dictadura parlamentaria. Es decir, si sumamos todos los agravios a lo largo de estos meses, vemos que en realidad acá hay una crisis de manejo, de gestión pública del calamitoso gobierno del presidente Castillo, pero también una ineficacia e inacción del Congreso. ¿Pero qué pasa? Tenemos entonces a un Congreso timorato, como decía el congresista Anderson hace un momento, más preocupado en conservar el escaño, las gollerías, el sueldo, que pueden tener acción política. Y además que deja de lado su tarea de defender el orden constitucional y cumplir con sus labores de control político. Para eso está el Parlamento, para controlar políticamente los excesos en los que incurre el gobierno. Y creo que esa es una de las razones primordiales por las que la ciudadanía, a través de las encuestas, califica tan mal tanto al gobierno como al Parlamento. Y esta situación es preocupante porque debilita aún más a nuestro precario sistema democrático. Ahora, en una situación normal, dentro de lo que se puede llamar normal en nuestro país, Aníbal Torres tuvo ya que haber renunciado, el presidente le tuvo que haber pedido la renuncia por una cosa de este tipo.
Yo creo que él ya no tiene esa clase de preocupaciones. Este es un gobierno, tenemos un presidente que no distingue el bien del mal, que no tiene noción jurídica. Pero esa no es la situación de la vicepresidenta de la República, esa no es la situación tampoco del presidente del Consejo de Ministros, que no se atreven a condenar un secuestro, teniendo además en cuenta la dolorosa experiencia vivida en el Perú. Nosotros hemos sufrido las consecuencias del uso demencial de la violencia de parte de Sendero Luminoso y del MRTA. Por lo tanto, deberíamos estar curados del espanto, del horror que significa el uso de la violencia, cualquier grado de violencia. Es inaceptable que un presidente de la República, es vergonzoso que un presidente del Consejo de Ministros, es realmente algo vomitivo lo que hacen los miembros de este gabinete. A partir de este secuestro a nuestros colegas de Cuarto Poder, y no solo secuestro, sino que los han coaccionado para leer un comunicado que es totalmente falso, evidentemente, y les han quitado sus equipos, le han quitado su material. Han salido pues una serie de explicaciones en las redes sociales, en algunos portales que señalan que no, que bueno, las rondas campesinas sí te pueden detener o retener, como dijo el ministro del Interior, Mariano González. En su calidad de constitucionalista, además de abogado, ¿qué pueden y qué no pueden hacer las rondas? Una ronda no puede... no tiene la capacidad ni la potestad para detener, mucho menos de administrar justicia en materia penal. Esa es una competencia exclusiva, propia y privativa del Poder Judicial, es decir, de los jueces. Nadie tiene la capacidad, ningún civil, de ordenar una detención. Eso no tiene ningún sustento constitucional. Ahora, que parlamentarios de izquierda hablen que este es un problema entre limeños y provincianos, de interculturalidad, de cholos con blancos, de ricos con pobres, ese es un discurso barato, esa es una disculpa vergonzosa de esta izquierda, de ese sector de la izquierda, que solo ve la corrupción de la derecha, que justifica las dictaduras de derecha, que no ve la corrupción de la izquierda. Entonces, estamos realmente en una situación dramática y creo que poco a poco, felizmente, ya la ciudadanía está reaccionando y se está dando cuenta de este ejercicio irresponsable, inepto y corrupto del poder. Claro, lo que preocupa es hasta dónde, digamos, pueden terminar desembocando las cosas, porque lo hemos visto esta semana. Quizá la próxima semana sea algo mucho más violento, quizá la próxima semana le metan latigazos a otro periodista y en medio de un hecho de que el propio gobierno impulsa una ley para amordazar justamente a la prensa. Y además que demuestra el pánico del presidente de la República, porque en pleno proceso fiscal al cual está sometido, él quiere hacer uso de su poder para que se apruebe una ley que impida que la gente se informe. Este presidente no solo no da cuenta de sus actos, lo cual constituye, desde el punto de vista de un gobernante que tuvo un origen democrático, algo absolutamente cuestionable. Ahora usa su poder para intentar amedrentar a la prensa. Entonces, estamos entrando a un terreno en donde el ejercicio abusivo del poder tiene que ser controlado. Hay una tarea que está realizando el Ministerio Público. Confío que el Poder Judicial seguirá esta tarea y que también la Contraloría General de la República. El presidente de la República no puede seguir manejando de manera negligente los recursos del Estado. Entonces, hay que exhortar también a las instituciones que tienen independencia para que cumplan su tarea y eviten que el país caiga en un precipicio. Ahora, lo conversábamos el otro día, me parece, finalmente la solución o las definiciones a esta crisis política no van a estar ni en el Ministerio Público ni en la Contraloría General de la República, van a estar en el Parlamento. Es el momento de, digamos, aprobar una reforma constitucional que tiene que ver con la bicameralidad, con la reelección, o estamos perdiendo la perspectiva de lo realmente urgente desde el Congreso. A ver, las salidas deben llevarse adelante en base a acciones políticas. Acabamos de ver, y lo mencionaba el congresista Anderson, en Gran Bretaña cae
el gabinete y cabe el ex primer ministro Johnson, porque sus propios ministros ya no respaldan esa conducta política. Acá hay que preguntarnos, el canciller Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, avala políticamente, respalda jurídicamente estas tropelías cometidas por este gabinete. No, claramente sí. O sea, eso es lo vergonzoso. Porque como y usted... más aún, Sí. lo criticable es que el Congreso no haga el control político en estos casos. Entonces, si el gobierno, a través de su gabinete, va a seguir respaldando al gobierno y hay una inacción parlamentaria, nadie está exhortando el uso de la violencia ni pidiendo que la gente salga a las calles. Pero la única forma de defender el sistema democrático va a hacer que la gente poco a poco vaya manifestándose públicamente. Si es que la vacancia no es primero. Yo creo que la vacancia es un mecanismo inconstitucional no previsto en la Constitución. Mantengo esta postura política y jurídica desde que se intentó sí. La vacancia contra Pedro Pablo Kuczynski, pero el mal precedente no es precedente en derecho constitucional. El hecho de que en el pasado se haya malinterpretado y ejecutado la Constitución, eso no legaliza ese acto. Claro, pero en todo caso, desde el Parlamento lo que dicen los diferentes voceros es que usarían esa herramienta. El Parlamento ha perdido el tiempo también para intentar encontrar salidas políticas y constitucionales a esta crisis. Por ejemplo, un adelanto de elecciones generales, evaluar esa posibilidad, ¿no? Ahora, hay un importante sector de parlamentarios pues que no quieren dejar tampoco sus cargos. No quieren Entonces irse, no les interesa irse. Bueno, eso está clarísimo, ¿no? ¿Por qué no, además, por qué no se obtienen esa votación para vacar? Ya han habido dos intentos. Un tercer intento, en donde ahora los niños de Acción Popular controlan el partido, han sacado a patadas a Edmundo del Águila, ¿no? Entraron por las escaleras, por el balcón al partido. Estos niños de Acción Popular que siguen en el cargo, cuando ya esas curules han debido ser reemplazadas por las accesitarios, ¿ese Parlamento va a aprobar una vacancia por incapacidad moral permanente? Dudo, tengo mis dudas. El señor Acuña y el señor Luna, desde el comienzo han apoyado políticamente a este gobierno. Ahora están callados, bajo tierra, pero la acción política de Alianza para el Progreso, Acción Popular y Podemos ha sido de férreo apoyo al gobierno de Castillo, del presidente Castillo. No confía que con un cambio de la mesa directiva, que a todas luces apunta, o es el deseo de APP, presidir Alianza para el Progreso, la situación cambie. Bueno, si revisamos lo que ha sido la conducta política de Alianza para el Progreso, no en este Congreso, sino en los anteriores, en realidad la palabra del señor Acuña vale tanto como valían los intis del señor Alan García, ¿no? Y ahora, el rompimiento de Perú Libre con el presidente Pedro Castillo, ¿lo ve como algo real o es simplemente una jugada estratégica para quizá presionar por mayores cupos en el gabinete? Ahora, ya ese proceso de descomposición se ve, ¿no? Es claro, esta estrategia de acá es increíble, ¿no? Lo exhortan para votarlo del partido, para que se retire del partido, y ahora dicen, no pasa nada, vamos a ver, hemos pedido solo que se vaya del partido y no de la presidencia. Hasta ahora da la impresión que es un juego, ¿no? Y el señor Cerrón lo que quiere es un poco de oxígeno político, porque no se quiere, entre comillas, ver embarrado por la corrupción de este gobierno a puertas de las elecciones regionales y municipales. Pero confío que la gente va a reaccionar. Bueno, vamos a ver qué nos deparará el destino en las próximas semanas. Muchísimas gracias, señor Cateriano. Pedro Cateriano, ex presidente del Consejo de Ministros, ex ministro de Defensa, abogado constitucionalista. Vamos a abordar otro tema, lo comentamos muy rápidamente con el congresista Carlos Anderson, que tiene que ver con los cambios en la derrama magisterial. Pero vamos a una pausa y venimos con el ex ministro de Educación, Idel Wexler, para abordar ese tema.